Commonwealth sin cajas ni licencias, de las que nos va a hablar Hugo Conque. Hugo Conque, gerente regional de consultoría en Security Advisor, ingeniero de sistemas, tiene una larga experiencia en sistemas informáticos en general y en particular de trazabilidad industrial. Tiene varias certificaciones, SSP, GSIH, SISM. En sus tareas se destaca un desarrollo, implementación y posterior mantenimiento de sistemas de gestión de la seguridad certificado por BSI. Y ya los dejo con Hugo Conque, apenas se arreglan los temas de puesta en escena. Por cómo venimos, que venimos un poquito atrasados, vamos a tratar de recuperar de ponernos en hora cuando termine la hora de finalización del almuerzo. O sea que les pido que a las 14 tratemos de estar acá un poquito antes, 11:50, mientras toman un cafecito o algo para poder empezar a las 14 en punto y continuar en hora con todas las actividades. Bueno. Hola, buenos días. Gracias a ISACA por darnos la oportunidad de estar acá, a ustedes por estar también. Y bueno, voy a tratar de traer un tema, estoy trayendo un tema, voy a tratar de dar la visión sobre un tema que es bastante trillado, pero no por eso menos importante. Tiene que ver fundamentalmente con algo de lo que ya de alguna manera se venía conversando, de contarnos de la importancia que tiene para la seguridad de la información la gestión. Y coincido plenamente. El asunto es que, más allá de gestión o no gestión, o gestión mejor llevada adelante o no tan bien llevada adelante, y una cantidad de otras cosas que la gestión trae o que inclusive aparecen bastante antes que la gestión. Hay un factor fundamental, y es que en todo eso, gestionado o no gestionado, tenemos human. Yo acá puse esta caricatura porque me pareció bastante significativa de la problemática que enfrentamos, ¿verdad? Es muy gráfica, creo. Por ahí habría que agregar algunas cosas por acá, ¿verdad? O sea, esto se está centrando fundamentalmente en la parte tecnológica, pero tenemos una cantidad de otros elementos a agregar, sin duda alguna, a la tecnología, si vamos a hablar de seguridad de la información. Pero la gente es fundamental. Y si la gente no entiende de qué se trata todo esto, de nada nos sirve la tecnología, de nada nos sirven los procesos, de nada nos sirve la gestión. ¿Por qué? Porque estaríamos, no voy a decir remando en dulce de leche, como se suele decir vulgarmente, para hablar de una situación sumamente difícil, pero por lo menos que no estaríamos haciendo todo lo mejor que podríamos hacer si nos olvidamos, si descuidamos, si dejamos de lado el factor humano. Esta presentación tiene ese nombre de sin cajas ni licencias, ¿verdad? Justamente porque, bueno, porque
ese gran olvidado que es el ser humano, o el factor humano en todo caso, en esta ecuación de seguridad de la información, les tengo una mala noticia, es el más importante. Nos guste o no, nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, es el más importante. De nada nos vale invertir montones de dinero en tecnología, gastarnos ojos, dedos y demás en procesos, políticas y demás, si la gente quedó olvidada. Entonces, no venimos en cajas, no tenemos licencias, no tenemos soporte cuando falla el humano, ¿sí? No tenemos tampoco garantía. Una empresa nos contrata, somos los que contratamos, y bueno, y si la persona falló, y a llorar al cuartito. Tampoco nos actualizamos. A ver, podemos actualizarnos, sí, pero que los problemas que podemos llegar a estar acarreando al sistema, permítanme llamar, de gestión, son o van a seguir siendo seguramente los mismos. ¿Sí? Entonces, nada de esto tiene ese componente humano. Por el contrario, tiene otras cosas, ¿sí? Tiene un montón de problemas que son, o de características, si quieren así, que son de alguna manera los que terminan afectando o haciendo que por ahí su participación en esa ecuación de seguridad de la información sea muchas veces tan problemática, ¿sí? Todos estos elementos, y probablemente algunos más que todavía no nos dimos cuenta, ¿sí? Pero todos esos elementos van a estar jugando seguramente en contra, ¿no?, a la hora de pensar en la seguridad de la información, ¿sí? El hecho de que tengamos debilidades, de que por simpatía con alguien hagamos algo que por ahí no es lo más adecuado, que tengamos ambiciones y por tanto seamos propensos a ser sobornados, ¿por qué no decirlo claramente? Problemas. ¿Quién de nosotros, seamos sinceros, alguna vez no ha estado en el lugar de trabajo pero con la cabeza en otro lado? Con problemas humanos. Somos un ser solo. Lo que sucede en nuestras casas, en nuestras familias, etcétera, lo llevamos para todos lados. Es mentira que no. Entonces, también eso juega. También está la malicia. Por suerte, no tanta como podríamos creer, pero hay gente que las cosas las hace mal por gusto, ¿sí? Independientemente, o por despecho, o por venganza, o por lo que sea, pero hay actitudes maliciosas también, ¿sí? Y eso es parte de lo que el ser humano tiene. También hay falta de interés, hay gente a la que no le importa si anda, si no anda, si está bien, si está mal, si es correcto, si no es correcto, le da igual. Le da igual porque, y bueno, seguramente porque no está motivada, y puede haber muchísimos motivos para esa falta de motivación. No es el objetivo de esto hablar de psicología. El desconocimiento. También muchísimas veces la gente hace cosas o no hace cosas porque no sabía, nadie se lo dijo, no se imaginó que... Bueno, pero nos ponen problemas, ¿verdad? Y bueno, en definitiva entonces, por ahí surge un gran cuco, ¿no? Es decir, algo que se ha mencionado muchas veces y sobre lo que se sigue hablando y se seguirá hablando. La famosa amenaza interna. El insider threat. ¿Existe? Sí, claro, existe, por supuesto. El asunto es que vale la pena en una de esas marcar la diferencia que hay entre lo que es intencional y lo que no es intencional, ¿sí? El detalle en todo caso es que da lo mismo, ¿sí? Es decir, las consecuencias y los efectos de si hay o no intencionalidad son malos siempre. ¿Cuáles son peores? Podríamos enfrascarnos en una discusión que no terminaría nunca. ¿Cuáles son los porcentajes de ocurrencia de eventos de seguridad como consecuencia de internos, ya sean intencionales o no? Bueno, según el informe que lean y del año que sea y de para dónde esté orientado, se van a encontrar con números diferentes. Van a encontrar que alguien habla de un 50, otro que habla de un 65, otro que habla de un 75 y demás. ¿Cuál es? No importa cuál es, da lo mismo.
No nos cambia, no nos corre, no mueve la aguja el hecho de que eso sea una cifra u otra. ¿Por qué? Porque siempre es elevado, siempre es importante, no es marginal. A eso es a lo que voy, ¿sí? Y algo que no podemos perder de vista es que ante las amenazas internas, nuestros activos, sin duda que están más expuestos que ante externas. ¿Por qué? Y bueno, porque ya están adentro en definitiva. No tienen que tomarse el trabajo de entrar, ya están allí. Entonces ahí pasaremos a depender de una cantidad de otras cosas, como por ejemplo las que hablaba Reinaldo, y demás, que van a ser fundamentales a la hora de cómo nos paremos frente a toda esta problemática, ¿sí? ¿Qué cosas son las que, vamos a decir así, las principales en todo caso, que nos pueden estar afectando a partir de la amenaza interna o a partir de actores internos, en todo caso, a las organizaciones? Y bueno, sin duda alguna yo creo que se lleva las palmas la ingeniería social, ¿no? Da para más que una charla la ingeniería social, sin duda, pero creo que tiene un rol sumamente relevante, ¿no? El hecho de que los miembros de una organización, en definitiva, puedan ser engañados, puedan ser inducidos, puedan ser coaccionados, puedan ser, en fin, una cantidad de cosas para conseguir que hagan tal o cual otra cosa que en realidad no la harían si no tuviesen ese factor que los está de alguna forma manipulando. En definitiva, la ingeniería social es manipulación pura y dura. El cuento del tío, una forma de las tantas, pero en definitiva son todas manipulaciones. ¿Explotando qué? Explotando las debilidades que teníamos, que veíamos hace un poquito, ¿verdad? Explotando ambiciones, explotando problemas, explotando inseguridades, en fin, una cantidad de factores que son, más que nada, creo que son, o serían objeto de un tratamiento, o mejor dicho, de un enfoque más psicológico que de seguridad de la información. Pero el tema es que la seguridad de la información tiene un componente, yo casi les diría psicológico, importantísimo. ¿Por qué? Porque hay gente detrás de la tecnología y de vuelta, procesos y de toda la gestión y todo lo demás, hay gente. Y si nos olvidamos de que hay gente, nos estamos perdiendo una buena parte de la película, ¿sí? Entonces, la ingeniería social, sin duda alguna, un rol importantísimo. Luego los privilegios, mal uso y abuso, ¿sí? Mal uso, en general, no intencional. No sé que estoy haciendo las cosas mal por hacerlas de esta forma. Abuso, en todo caso, es cuando sí, soy consciente, pero como los tengo, los uso. Abuso. Otro tanto con la pérdida y el robo, ¿no? En general, bueno, se entiende que la pérdida fue un accidente, fue algo no intencional. Puede haber sido negligente, estoy de acuerdo, pero en general no hubo una intencionalidad, a diferencia del robo. También aquí hay lugar a si se quiere entrar en detalle sobre el punto, digo, distintas opiniones en cuanto a qué tanto mayor es la pérdida que el robo y demás. Baste decir que es muchísimo mayor el porcentaje de pérdidas que de robo. ¿Por qué? Bueno, porque felizmente la gente normalmente no va por la vida robando. ¿Ah? Si bien puede haber casos en los que se dé este tipo de situaciones, no es lo habitual, ¿sí? No es lo correcto, ¿de acuerdo? Y bueno, y por supuesto también, ¿no? Desde el punto de vista del actor interno, los errores, sin duda alguna que también son una fuente, o deberían ser una fuente de preocupación a la hora de pensar en qué cosas pueden hacernos desde adentro por el mero hecho de estar adentro. ¿Qué hay de fondo? Hay muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles son las conclusiones más gruesas en una de esas que podríamos llegar a estar sacando? Para empezar, que la tecnología es eso. Tecnología. En concreto, herramientas. ¿Sí? Yo puedo tener un juego de herramientas precioso, me compré un juego de carpintero, genial, hermoso, el serrucho, el martillo, el cepillo, todo lo demás. Pero no por eso me voy a transformar en un maestro mueblero. ¿Sí? Y en una de esas, alguien que sí sabe hacer las cosas bien, con herramientas mucho más modestas, consigue resultados realmente buenos. Con esto,
pasa algo bastante parecido, ¿no? Las soluciones tecnológicas per se, por sí solas, no alcanzan. Es decir, podemos haber invertido muchísimo en tecnología, que de nuevo, si no estamos acompañando esa inversión de una cantidad de elementos, como por ejemplo una adecuada gestión, absolutamente, pero también una visión por parte de la gente, por parte de las personas que usan esa tecnología y que participan de esos procesos y que participan de esa gestión adecuada respecto a lo que es la seguridad de la información, de vuelta, estamos en problemas, ¿sí? Hay muestras más que suficientes de eso, ¿sí? Entonces, podemos tener una infraestructura sumamente bien pensada, sumamente bien armada, con tecnología de última generación y todo, pero si la gente no nos acompaña, se nos complica. Y luego otro asunto es importante, es este: concientización. ¿Qué pasa en general con la concientización? Es algo que se hace para poder hacer un clic, un tilde, en una lista de to-do, y que cuando venga el auditor y nos diga la concientización general, sí, acá está la lista, y la lista de asistencia acá está, lista así. ¿Y qué hicimos? Lo juntamos como pudimos. Si una organización es grande, es una quimera hacer esto. Piensen ustedes en una organización que tiene, no sé, 500, que tiene 1000, que tiene 3000 funcionarios. ¿Cómo hacemos? No nos podemos juntar a todos en un salón y conversar con ellos o charlar con ellos, mostrarles un PowerPoint de una hora y media, dormirlos y tal. No se puede. Ni siquiera eso se puede. Entonces, ¿cómo se llega? ¿Cómo hay? ¿Qué forma efectiva? ¿Qué forma que sirva para algo hay de llegar? Bueno, ese es todo un problema. Porque aún mismo en los casos en los que sí se puede hacer esto, organizaciones más pequeñas, y en las que se pueden dar al lujo de decir, bueno, muy bien, hacemos un par de sesiones y juntamos 30 un día, 40 el otro y les damos la charla y se terminó. ¿Y para qué sirve? Seamos sinceros, todos ustedes saben de lo que estamos hablando, todos ustedes fueron a esas charlas y probablemente las den o las organicen. Piensen en para qué sirven. Sirven para marcar un hecho en una lista y para después mostrarlo al auditor. Nada más. Y para tener la tranquilidad de conciencia de que se hizo. Son realmente muy pocas las personas que se pueden llegar a enganchar con el tema. ¿Por qué? Porque es un tema árido, porque es un tema que nos interesa a los que estamos acá y probablemente a algunos que no pudieron venir. Seguridad de la información es árido. No para mí, seguramente, y obviamente no para ustedes si no nos están acá escuchando. Pero para el común de la gente, sí. Entonces, sentarlos una hora y media después de comer en general y se empiezan a dormir y pasando el PowerPoint y demás, no sirve a nada. Es decir, ¿qué queda de todo eso que se da? No queda casi nada. Entonces, problemas de fondo estamos teniendo unos cuantos. Esto yo no lo iba a poner, de hecho lo puse porque me pareció demasiado elocuente, vamos a decir así, para mostrar un poquito la realidad que está viendo. Y no es un problema de acá, no es porque digamos, ¿qué querés también? No, en Uruguay. No, por favor. El mundo ya ha dado muestras más que suficientes de que primero es uno solo y segundo que están los mismos problemas por todos lados. En algunos lados hay otros problemas que por suerte acá no están, pero eso es otro asunto. ¿Qué es esto? Compromiso de correo corporativo, Business Email Compromise. Muy conocido, sin duda alguna, ¿no? El hecho de tratar de jugar con los correos para conseguir estafar gente. No nos olvidemos qué hay detrás de todo esto. Solamente todo esto está movido por dinero, ¿sí? Hay excepciones, sí, pero seguramente, si queremos hablar de porcentajes, el 99,5% de los casos están motivados por dinero. Ahora bien, ¿de qué se trata esto concretamente? No vamos a entrar en los detalles específicos. Esto es algo bastante reciente, fue publicado por un equipo de investigación de Checkpoint, que estuvo estudiando, digamos así, un caso de una especie de campaña, en todo caso, de phishing y de engaño, que tiene, de hecho, características bastante relevantes, ¿no? Es decir, había alcanzado en el orden de 4.000 organizaciones en el mundo en 4 meses, o sea, fue algo bastante agresivo. Fíjense ustedes, algunos de los afectados, no estamos hablando de empresas seguramente de poca monta, no da que pensar
sin duda alguna, ¿no? Por lo pronto se me ocurre que una constructora en Dubái, o una empresa de transporte en Abu Dhabi, o una constructora en Alemania, o una petrolera en Kuwait, deben ser empresas que mueven realmente volúmenes importantes de dinero. Entonces uno diría, caramba, esas empresas deben de tener una seguridad gestionada, sus funcionarios deben ser sumamente conscientes de qué es lo que está sucediendo en el mundo. A ver, en mayo pegó WannaCry e hizo bolsa, si me permiten, a demasiadas organizaciones. Cayeron, por lo menos parcialmente, empresas, corporaciones industriales, financieras y de todo tipo, que son verdaderos monstruos. Y sin embargo cayeron, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente, de vuelta, el human, de todo eso no hace caso. Eso no le llega a la gente. ¿Por qué digo esto? Por esto mismo. Fíjense ustedes que esto está en curso, ahora están desactivando este engaño. Ahora sucedió en los últimos 4 meses. Estamos hablando de abril, mayo, junio. Mientras tanto, en el mundo sucedieron particularmente 2 enormes eventos, ¿sí? WannaCry, NotPetya, que deberían haber sido por lo menos luces anaranjadas de alerta, al menos, y sin embargo la gente sigue en Oblivion, sigue en cualquier lado respecto a estos temas. Fíjense ustedes, ¿qué hay de esto? Se llegó a la conclusión de que esto fue hecho por una persona sola, alguien bastante aficionado, bastante amateur, pero bueno, que el tipo tenía idea, consiguió las herramientas, freeware en internet, y consiguió engañar a una cantidad de organizaciones mediante correos fraudulentos, consiguiendo transferencias de dinero, consiguiendo datos de bancos y demás. El malware que utilizó es viejo, genérico y disponible online, o sea, ni siquiera está trabajando en la dark web y cosas raras. El tipo se movió con lo que tenía más a mano y con eso consiguió engañar a toda esta cantidad de gente y hacer el dinero que hizo. O sea, estamos hablando de algo realmente preocupante. Digo, si no nos preocupa es que estamos en problemas, de verdad. Fíjense ustedes, esto es lo que se conoce, digo, y lo que tiene que ver con el FBI. Digo, estamos hablando de algo muy sectorizado, de una parte del mundo en una de esas. Un 270% de incremento en 3 años. ¿Sí? El mismo FBI, hace bastante poco, ha publicado un anuncio relativo justamente a esta problemática. Desde el sitio donde está este anuncio se pueden hacer denuncias de estafas y conseguir ayuda y asesoramiento, si se está en Estados Unidos, lógicamente, para este tipo de cosas. Quizás funcione también para de otros lugares, pero bueno, no sé. No importa, a lo que voy con esto es justamente a la relevancia que tiene el hecho de que la gente no esté al tanto de las cosas que están sucediendo, que la gente no tome conciencia de qué es esto, de por dónde viene esta problemática, ¿sí? Entonces, no todo es un accidente. Por supuesto que no todo es un accidente. Hay una cantidad de cosas que se podrían estar evitando si se tomasen las medidas adecuadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son nuestros activos críticos? La mayor parte de las organizaciones, no estoy hablando de organizaciones que hacen los deberes, estoy hablando de la mayor parte de las organizaciones. La mayor parte de las organizaciones no tiene idea ni de qué son los activos, mucho menos los críticos. Entonces, creo que hay un enorme problema, y este enorme problema pasa de nuevo por la gente. De eso se trata esto. Por eso voy a seguir hablando de la gente. Human. ¿Sí? Y bueno, y por ahí, ¿qué pasa? Nuestras mayores cuestiones, ¿cuáles son? Las podemos detallar si queremos, pero fundamentalmente va por este lado. Es lo que se puede vender. Es aquello que de alguna manera a cambio de eso consigo dinero. ¿Para qué? No importa, hay 1000 cosas detrás de estas campañas de recolección de dinero. Pero siempre lo que se busca es dinero. ¿Qué hacemos? Es todo un tema, sin duda alguna, es un problema, ¿verdad? Un problema real. La tecnología, fantástico, pero la tecnología, ya lo decíamos, sirve en la medida que la usemos como una herramienta, como lo que es.
Si la usamos bien, bárbaro, nos va a ayudar, seguramente. Si la dejamos sola, va a ser un gasto. Y no más de eso. ¿Qué sucede con la tecnología? Suceden dos cosas opuestas de alguna manera. Por un lado, hay un exceso de confianza. Por un lado, se piensa que con tecnología se arregla todo. Ya está, yo ya tengo todo lo que me dijeron que tenía que tener y entonces se me terminaron los problemas. Al mismo tiempo que está sucediendo eso desde cierto sector corporativo, al mismo tiempo está sucediendo esto otro. Hay resistencia de parte de los usuarios a esos controles tecnológicos que le han puesto. ¿Por qué? Porque les molestan, porque les lentecen, porque les complican, porque no le dejan, ¿por qué? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Está chocando la tecnología con el ser humano. ¿Sí? El propio ser humano se transforma en enemigo de esa tecnología que otro ser humano puso para tratar de hacer las cosas mejor. En la medida que a los usuarios, en definitiva, no se les cuente y no se les explique el por qué se coloca esa tecnología, cuáles son los problemas que se tendrían si esa tecnología fallase o no estuviese, o la esquivasen, o todo lo que muchas veces sucede, ese ser humano seguramente va a seguir intentando hacer las cosas de las maneras que normalmente intenta hacerlas, o las hace. Y nos sigue poniendo en riesgo, y sigue haciendo que la inversión que hicimos en tecnología no dé los resultados que esperábamos, en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería lo ideal, más allá de los controles y más allá de todo lo demás? Y bueno, entrar justamente en un ciclo gestionado, entrar en un programa de gestión. ¿De qué? Bueno, no nos vamos a remontar, por supuesto, lo ideal es la gestión de toda la organización, la gestión de riesgos, pero vamos a la seguridad, específicamente. ¿Sí? Fundamental, sin duda alguna, y ya también lo decía Reinaldo en su charla, el involucramiento de las autoridades. Y las autoridades, ¿y qué son las autoridades? Gente. También es gente igual que la recepcionista. Entonces, si esa gente, que es la que toma las decisiones, no entiende por dónde viene esto, la organización está en problemas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, lo ideal, involucrar a las autoridades, conseguir que la organización madure. Y la organización madura o no madura y funciona bien o no funciona bien de la cabeza hacia abajo. Eso es lo que hace que entonces sea tan importante y determinante este involucramiento de autoridades, como decimos. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, entrar entonces en ese ciclo de mejora continua, de seguridad gestionada y todo lo demás. Eso es ideal, sería lo ideal, pero acompañado de ese, vamos a decir así, de ese convencimiento o de ese entendimiento por parte de las autoridades de cómo es que funciona este tema y de qué rol juega el ser humano en todo esto. Que no alcanza de vuelta con comprar los $30.000 de antivirus que decía el Reinaldo hace un rato, o con colocar estos firewalls de última generación, o con... No alcanza con eso. Porque capaz que lo que se está haciendo es tirando el dinero. Quizá valga la pena invertirlo de alguna otra forma, bastante más provechosa, y no gastar tanto en tecnología, porque capaz que no se necesita tanta tecnología. Bien, cosas entonces que parecen de alguna manera fundamentales a la hora de pensar en cómo empezar a cambiar esto, ¿no? Es decir, lo fundamental es tener claro que la tecnología por sí sola, de vuelta, no alcanza, y que estamos asistiendo a nivel mundial a un escenario de amenazas en seguridad de la información que es tremendamente dinámico, que está cambiando momento a momento. Ya aquello de los Zero Days, que al principio es, oh, Zero Days, wow, un día apareció un Zero Day, está habiendo Zero Days permanentemente. ¿Sí? Hay listas de Zero Days que todavía no han sido explotadas y que algunas han sido ensayadas en una prueba de concepto, en una DEFCON o en una conferencia de estas, pero hay una cantidad que están esperando a ser explotadas y que andan en el mercado negro. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez tenemos más amenazas, cada vez la barra va más arriba, cada vez las defensas, de alguna forma, defienden mejor, por tanto y cuanto los ataques también cada vez se sofistican más.
Entonces, en definitiva, es importante comprender que es un escenario tremendamente dinámico y es esencial entender cuál es el impacto o cuál puede ser el impacto de esto. Y de nuevo, ese entendimiento es necesario que sea hecho de parte de la gente, si no, que los equipos lo entiendan no nos va a servir para nada. Bueno, ¿qué pasa con la concientización entonces? ¿Cómo hacemos para concientizar? Porque estamos hablando de eso, de que es necesario que la gente tome conciencia y todo lo demás, pero al mismo tiempo nos damos contra métodos que tradicionalmente han demostrado y siguen haciéndolo, que son ineficientes e ineficaces. Cuando no imposibles, como decíamos, en el caso de grandes corporaciones. Necesitamos encontrar una forma de cambiar conductas, de modificar conductas, de cambiar los hábitos de cómo trabaja la gente. Por supuesto, hay controles, hay tecnología que podamos agregar para tratar de apoyar todo esto, sin duda alguna que sí. Sin duda que controlar los accesos, controlar los permisos, ver cómo se manejan los almacenamientos externos, en todo caso, es fundamental. También, claro que sí. Es decir, no es una negación de la tecnología, es simplemente un adecuado manejo de expectativas sobre la tecnología. No nos creamos que con ella resolvemos todo, va por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Digo, podemos seguir agregando controles, podemos seguir hablando de controles que van a ayudarnos, sin duda alguna, a contrarrestar acciones maliciosas, a contrarrestar errores. Sin duda que vamos a poder entonces ayudarnos con tecnología para conseguir todo eso. Pero ayudarnos. Entonces, ¿cuál es la idea o qué se entiende como recomendable frente a todo esto? Buscar que de alguna forma se consiga concientizar de una manera constante. Eso significa constante, permanente. No un hito aislado, no una cosa que se hace una vez por año, en el mejor de los casos, ¿sí? Y como decíamos hace un rato, se junta la gente, se da una charla y se lugar, no eso. Algo que permanentemente a la gente le esté trabajando en la cabeza con temas en forma recurrente vinculados a seguridad de la información. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, hay herramientas, hay mecanismos que permiten llevar adelante concientización, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Entonces, lo ideal es dirigir nuestros esfuerzos de concientización, sin dejar de hacer todos los otros, por supuesto, pero dirigir nuestros esfuerzos de concientización a soluciones que nos permitan llevar la cosa por este lado, porque si no, de vuelta, la concientización va a estar quedando en ese tic de la lista y no mucho más. A la hora de pensar en concientizar, también vale la pena, sin duda, analizar, tomarse el tiempo de ver un poco cuáles son las áreas más vulnerables, en las que vale más la pena concentrar por ahí nuestros esfuerzos de concientización. Ahora, por ahí ustedes me dicen, caramba, ¿cómo hago para saber cuáles son? Es una buena pregunta, sin duda, pero la cuestión pasa por también valernos de mecanismos, valernos de herramientas que nos permitan saber eso, que nos permitan medir, que nos permitan justamente tener métricas sobre cuál es el estado de concientización del personal de una organización. Entonces, si conseguimos trabajar sobre esas bases, seguramente estemos en un camino un poco mejor, por lo menos, ¿sí? Y que el de la charla anual de concientización. Entonces, junto con todo esto, junto con toda la cuestión de concientización, que ahora volvemos a ella, sin duda alguna hay una serie de otras iniciativas, de otras cosas que se pueden hacer que no implican tecnología en general, o implican un uso adecuado de la tecnología. El tema de los privilegios. El tema de los privilegios es fundamental. Y piensen ustedes un poco cómo se da. Es mucho más fácil, te doy el privilegio administrador.
¿Por qué? Porque claro, obviamente es mucho más fácil eso que tomarse el trabajo de, en algún momento, crear por ahí roles y después asignar los usuarios a los roles en forma adecuada. Lo mismo pasa cuando alguien cambia de funciones, ¿sí? Y se le agregan los permisos que necesita para seguir haciendo sus cosas, pero no se le quitan los que deja de utilizar. ¿Por qué? Porque me olvidé, porque es más fácil, porque es más rápido, porque nadie me dijo, porque lo que sea, no importa. Pero lo que sucede muchísimas veces es que la gente va por la vida laboral arrastrando una bolsa de derechos y permisos que no necesita. Y eso es un problema, por un montón de cosas, o es un montón de problemas, o puede generar un montón de problemas, ¿sí? La persona no necesariamente va a ser maliciosa, no necesariamente va a estar usando esos permisos para hacer algo malo, pero ¿y qué pasa si a esa persona de alguna manera le, por decir, hackean la identidad, ¿sí? Y pueden empezar a hacer cosas en su nombre y valiéndose de toda esa acumulación de derechos que no necesitaba, de permisos que no tenía necesidad ninguna de tener? Es decir, lo que estamos haciendo nada más ni nada menos es aumentando nuestra superficie de exposición, ¿sí? Es decir, cada vez tenemos más lugares por donde nos pueden pegar, en concreto, ¿sí? Algo importante también, algo muy importante y que es parte de una concientización adecuada, es estimular, en todo caso, el hecho de que toda cuestión sospechosa sea reportada. No es aquello, ay, sí, yo me di cuenta que había algo raro, pero no quise decir. No, al contrario. Lo bueno es decirlo. Si después no es nada, muchísimo mejor. Pero es preferible decirlo que guardárselo y después decir, caramba, yo me había dado cuenta pero no dije nada. ¿De acuerdo? Otra cosa importantísima, las reglas, ¿sí? ¿Qué pasa frente a determinado tipo de situaciones? Las reglas tienen que ser muy claras. Acá de qué estoy hablando, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de uso adecuado de la tecnología, ¿sí? Tiene que haber reglas para el uso adecuado de la tecnología en una organización. De lo contrario, bueno, es tierra de nadie y cada uno hace lo que quiere. Ahora, también tiene que, de nuevo, haber reglas. Y las reglas, fundamentalmente, tienen que ser, como decimos ahí, en lo posible, o empezar siendo, en todo caso, laxas, pero de aplicación estricta. Que no es lo mismo que lo contrario, que sean estrictas y después, bueno, no, pero es fulanito, no le vamos a aplicar la sanción que dijimos que íbamos a aplicar si pasaba esto, porque es demasiado. Bueno, si es demasiado, entonces que la sanción sea más baja, pero apliquémosla, ¿de acuerdo? Porque si no, nadie cree en definitiva en todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, y por supuesto, buscar la manera de dirigirnos, de encaminarnos hacia una cultura de seguridad de la información, que eso implica en buena parte un cambio de conductas, un cambio de hábitos, un cambio de cómo se ve la seguridad de la información en una organización. ¿Qué tendría que tener una campaña de concientización? Podría tener muchas cosas más, pero ¿qué cosas nos parece razonable? Continuidad, una duración, por ejemplo, anual, como para decir, bueno, constantemente la gente está recibiendo, ¿sí?, estímulos que los llevan a pensar en lo que es seguridad de la información, ¿sí?, o a pensar en elementos que están vinculados a seguridad de la información, ¿sí? Probablemente desgranar a lo largo de 11 meses, un año, los mismos contenidos que se darían en una charla de 1 hora y media, que sirve para poco. De la otra forma, lo que conseguimos es gradualmente ir llegando a la gente de una forma no cansadora, no disruptiva, no invasiva, porque le llega una newsletter, por ejemplo, en un correo o cosas por el estilo. Y lo que conseguimos es que, bueno, ya más o menos se acostumbre a que con cierta periodicidad está recibiendo algo, a ver qué me vendrá el mes que viene, ¿no? Este mes me están hablando de esto, mirá, sí, esto ya lo sabía, todo bárbaro, pero a ver, ¿con qué más me vendrán? ¿Con qué otra cosa aparecerán? ¿Verdad? Bueno, eso probablemente se pueda generar, se pueda despertar en la gente a partir de entrar en una iniciativa de esta naturaleza. Por supuesto, esto es algo que podría llegar hasta estar en la propia organización, podría estar en la nube, el recurso en sí, ¿no?, tecnológico que se utilice para implementar esto. La idea es que eso que se entrega, eso que se usa para hacer la inducción, en tal caso, sea dinámico y sea customizable, sea, en todo caso, algo que nosotros podamos estar cambiando de acuerdo a las necesidades, ¿sí?
sucedió algo, no sé, apareció WannaCry. El mundo entero asiste a lo que está sucediendo con WannaCry. Bueno, tengamos la capacidad de inmediatamente largar algo para explicarle a la gente qué está sucediendo, en qué consiste, qué riesgo representa para nosotros, para nuestra organización, qué tendríamos que hacer para cuidarnos, en fin. Ese tipo de cosas es lo que vamos a decir así, una campaña de concientización tendría que estar considerando, tendría que estar contemplando de alguna manera, ¿sí? Tendría que ser algo que se pudiese controlar en forma centralizada, lógicamente, que se pudiese programar, que se pudiese schedulear, si me permiten usar el término, ¿sí? Algo que de alguna forma permita saber qué resultados estamos teniendo. ¿Está dando resultado esto o no está dando resultados? Que tenga métricas, que tenga elementos que permitan saber hasta dónde lo que se está haciendo está sirviendo para algo o no está sirviendo para nada, ¿sí? En definitiva, entonces, ¿cuáles serían los resultados que podríamos esperar o que sería razonable esperar una iniciativa de esta naturaleza? Y bueno, lo acabamos de decir desde el punto de vista, en todo caso, de la gestión, ¿verdad? Métricas que nos dejen saber si está funcionando o no está funcionando. Algo que nos dé la evidencia para presentar eventualmente ante una auditoría o lo que fuere, para mostrar que estamos en cumplimiento con una serie de cosas. Pero lo más importante, porque esto es el parecer y esto es el ser. Es tan importante ser como parecer, sin duda, y al revés, como quieran ponerlo, no importa. Pero esto es el ser, esto es el parecer, esto es lo que mostramos, ¿sí? Estamos haciendo las cosas bien, más o menos, mal, ¿cómo? Miren, estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Es el parecer. Ahora, esto es la realidad. Esto es el ser, ¿sí? Sobre los usuarios, bueno, busquemos que la gente cambie la cabeza, que se consiga una actitud proactiva, una actitud segura, en todo caso, a la hora de trabajar, mediante conductas sanas. Bien, creo entonces que con esto les pinté un panorama, o por lo menos traté de pintarles un panorama bastante descriptivo de lo que entendemos sucede hoy día con el factor humano. El factor humano, entonces, ese que usa la tecnología, ese que interviene en los procesos, en los procedimientos, que es parte de la gestión en concreto, muchas veces es el que está quedando olvidado por esos mismos procedimientos y por esa propia gestión, ¿sí? Entonces, de vuelta, transmitir el mensaje de algo sumamente árido como es la seguridad de la información es de por sí bastante difícil. Si todavía lo limitamos, en el mejor de los casos, de vuelta, a una o dos charlas, como decíamos hoy, de una hora y media, con un PowerPoint de la gente durmiéndose, y decimos que con eso estamos concientizando, yo creo que ahí es donde tenemos buena parte de los problemas. No digo que sea el problema y que atacando esto resolvamos todos los problemas que tenemos. No, sin duda alguna que no. Pero lo que sí creo es que si se le da un enfoque adecuado a esta problemática, un tratamiento adecuado a esta problemática, vamos a estar en el camino de resolver buena parte de los problemas que nos preocupan todos los días. Nada, gracias.